Mis queridos amigos, pues ha llegado el momento de una explosión en la tensión que se ha venido creando desde hace meses entre el poder político y el poder moral. Y ha ocurrido este fin de semana cuando el Santo Padre León ha dado una prédica muy importante, unas palabras muy serias sobre la paz y al parecer eso le ha molestado mucho al presidente Trump, quien ha respondido con un tuit bastante disgustoso. Yo quiero analizar este hecho, sé que lo han analizado muchas personas, he visto muchos comentarios y no quiero de ningún modo alinearme con ellos porque no quiero añadir polémica a la polémica. Quiero hacer un análisis como católico, como creyente, como sacerdote y sacar las conclusiones que nos corresponden ante un hecho de esta magnitud. Esta tierra es de Dios, es la tierra de María. Esta tierra es sagrada, tú la reinas, madre mía. Oh, somos hijos de María. Quiero partir de una premisa necesaria como sacerdote, como amigo, como comentador, después de hacer varios podcasts, de ver la resonancia que tienen. Miren, el presidente de los Estados Unidos tiene muchísimo poder, tiene muchísima responsabilidad humana, histórica, delante de Dios y de los hombres, tiene información que nosotros ni nos imaginamos, probablemente tiene intereses de muy diversa índole y todo eso pesa sobre sus espaldas. Ya con esto yo quiero anticipar algo de lo que quiero hablar hoy. Tenemos que rezar por las autoridades. Nos lo dice la revelación cristiana desde el inicio. Los apóstoles Pedro y Pablo recomendaron frecuentemente orar por las autoridades. Quien critique al Papa León, al Papa Francisco por lo que dice o por lo que dejó de decir, debería intentar ponerse en sus zapatos. Me parece que la responsabilidad que pesa sobre estos hombres es sobrehumana. Es claro que lo que se está moviendo en la historia de la humanidad todos los días es enorme, es gigante, pero a veces las circunstancias como ha ido ocurriendo en los últimos meses y años con los movimientos políticos, con las tensiones, con la economía, se van orientando a tensiones que a veces explotan y explotan de un modo que nosotros no quisiéramos. Pero, como dicen en España, a ver quién es el guapo que se pone en los zapatos de quien ostenta estas responsabilidades. No creo que sea nada fácil, debe ser muy complejo, muy difícil y por eso tenemos que rezar por ellos. Lo vamos a ver ahora con calma. Voy a tratar de analizar un poco los hechos y lo que ha pasado y sacar conclusiones, sobre todo tomando en cuenta el mensaje del Papa del sábado pasado, que fue un mensaje bellísimo, pero muy duro, muy serio para nosotros todos y para la humanidad y para los responsables. Digo para todos, porque el Papa nos ha dejado allí varias tareas y es lo que yo quiero comentar. No le voy a decir yo a Trump lo que tiene que hacer, no le voy a decir al Papa ni a Netanyahu lo que tiene que hacer, me lo tengo que decir a mí mismo. ¿Qué tengo que hacer yo o qué puedo hacer yo ante esta situación concreta de un conflicto gravísimo y con consecuencias que todavía no podemos ni siquiera imaginar? En primer lugar, tenemos entre el Papa y el presidente Trump dos visiones del mundo y dos perspectivas muy diversas, y el Papa lo mencionó en la entrevista que le hicieron al inicio de su viaje a África, donde está ahora y donde va a estar durante 11 días. Estamos en planos diversos.
estamos hablando de dos cosas diversas. El Papa es un pastor, está hablando de principios morales, religiosos. El Papa se está dirigiendo a toda la humanidad, está implorando el bien, la paz, está queriendo evitar conflictos. El Papa tiene la misión de ser un promotor de la paz. Bienaventurados los que trabajan por la paz. Lo dijo Jesucristo aquí a unos pocos kilómetros de Magdala, en el monte de las bienaventuranzas, y creo que todos nosotros tenemos que sentirnos implicados en la promoción de la paz. El Papa se pone desde esa perspectiva. Obviamente a veces surgen conflictos, las fuerzas que hay en el mundo, las que vemos y las que no vemos, son fuertísimas, son inimaginables, las presiones políticas, económicas, los intereses ideológicos de grupos, muchas cosas que no tenemos realmente ni idea. Entonces, el Papa se pone en el plano de la fe, de la moral, de los principios, de los valores, y también, ¿por qué no?, se pone del lado de los más pobres, indefensos, de los que no tienen voz, de los que sufren calladamente, de los que sufren consecuencias de, por ejemplo, de esta guerra y no pueden expresar ni levantar su voz. Alguien tiene que hablar por ellos, abogar por ellos, y creo que el Papa con toda razón lo hace. Me ha llamado la atención y he reflexionado estos días que en conflictos bélicos anteriores, como la Segunda Guerra Mundial, atacaron al Papa Pío XII muchos porque no había hablado suficientemente. Ahora lo atacan porque ha hablado demasiado. Total, el Papa en ese plano de pastor y de hombre de fe y de hombre de principios y de hombre de valores y de moral, no puede contentar a todos porque cada uno ve las cosas desde su ángulo, desde su punto de vista. Por otro lado, el presidente Trump es un político. Tenemos que decir que no es tan político, cayó en la política, no sabemos muy bien cómo y por qué, pero es un hombre de negocios. Es un hombre de negocios que, por cierto, personalmente, esto es un juicio muy personal, es muy poco político en el sentido de tratar de llevar las cosas en buen orden, en paz, y buscar los fines con los medios adecuados. Es bastante disruptivo, bastante agresivo a veces en sus palabras, en sus comentarios, y desde luego en esta ocasión, como en otras anteriores, hizo un gesto que muchas personas no han dudado en calificar de blasfemo. Esa imagen que puso en su tweet, presentándose casi como un ser divino, curando o atendiendo a un enfermo en un ambiente medio celestial, desde luego muchos lo han calificado de blasfemo, incluso gente que lo apoya y que lo ha acompañado en sus campañas han sido sumamente críticos de esa imagen y le han dicho que la quite inmediatamente y que no haga esas cosas. Entonces, y él, obviamente, pues tiene que mirar a las cosas de este mundo, a las cosas terrenas. Él tiene que velar desde su punto de vista por su país, por su bienestar, por el progreso, por la paz, etcétera, etcétera. Entonces, estamos en planos diversos. Esto yo creo que no lo tenemos que olvidar, primera cosa. Segunda, ya la dije, para hacer un juicio no debemos ser superficiales, tendríamos que ponernos en los zapatos de quienes ostentan responsabilidades tan graves y tan grandes. Si hizo porque hizo, si no hizo porque no hizo, las cosas no son tan fáciles como parecen. A veces nos hemos acostumbrado a través de los tweets y a través de los mensajes y de las redes sociales, nos hemos acostumbrado a enjuiciar a las personas y enjuiciar los hechos de modo muy fácil, muy rápido, a veces superficial. Tenemos que mantener un poco la calma y a eso nos ha invitado el Papa el sábado pasado en su alocución después del rosario, de la vigilia de oración,
calma, paz, tenemos que ser constructores de paz, de diálogo, de reconciliación. Pero es obvio que estamos hablando de planos diversos y por lo tanto los lenguajes tienen que complementarse y tienen que respetarse cada uno en lo suyo. Ciertamente el presidente Trump ha sido, creo que, falto de respeto en cuanto al Papa León. Se ha atrevido a decir que el Papa es pontífice por él, porque la Iglesia supuestamente eligió un americano para que pudiera dialogar con él. Me parece excesivo y me parece un poco arrogante que el presidente se atreva a mencionar eso. No quiero bajar a detalles, simplemente no me gustó ese tono. Desde luego a nadie le ha gustado ese tono, ha sido criticado incluso por gente de su partido, por gente de su grupo. Pero quiero decir, no me parece que se trate de una pelea personal, aunque él así lo dice en su tweet. A mí me gusta su hermano Luis, a mí no me gusta él. Él habla así como, un poco me dio la impresión, como chaval de colegio que se pelea en el patio con otro. Habla un poco así en un tono irrespetuoso, un poco simple. Pero lo que está en el fondo, como repito, son temas mucho más profundos, son valores más profundos y son perspectivas muy diversas. El Papa, por su parte, ha criticado varias veces el tono, los tonos amenazadores, las amenazas militares, el lenguaje duro. Que el presidente Trump haya dicho que va a desaparecer una nación y una cultura milenaria en una noche, me parece que es una amenaza enorme, gigante, violenta, desproporcionada. Y obviamente el Papa, como pastor de su grey, ya no diría yo bajo ningún otro punto de vista, pastor de su grey. A mí me escribió gente horrorizada diciendo, padre, ¿qué va a pasar esta noche? Ya vio lo que dijo Trump. Con toda razón. Hay un lenguaje excesivo, violento, que amenaza, además, una posible escalada de la guerra, y eso es lo que tenemos que rezar todos para que no suceda. Ni por palabras, ni por hechos, ni por acciones, por nada, que no vaya a escalar esta guerra a mayores y que no vayan a desencadenarse mecanismos que ni lo permita Dios, vayan a llevar esto a otro nivel. No, ojalá que eso no suceda desde ningún punto de vista. Este conflicto entre el Papa y Trump, obviamente, nos está planteando una pregunta. ¿La política tiene o no tiene límites morales? Nos plantea una pregunta, la de siempre. ¿El fin justifica los medios? Sabemos que el fin no justifica los medios. No todo lo que conviene políticamente es justo, es bueno, razonable. Ese es el problema de fondo. La política se vuelve cada vez más dura, el lenguaje se radicaliza, la religión a veces se utiliza, se instrumentaliza ideológicamente, y es aquí donde el Papa obviamente sintió la necesidad, la conveniencia de intervenir varias veces. Entonces, podríamos hacernos una pregunta. ¿Puede el Papa meterse en política? Obviamente que no, el Papa no hace política, pero cuando el Papa hace moral, la moral sí entra en la política. Es obvio que cuando el Papa hace un comentario de principios morales, esos valen para todos los ramos de la actividad humana.
y el Papa estos días ha sentido la necesidad y la conveniencia de recordar principios morales muy, muy fuertes. Y eso, por lo visto, ha hecho que el presidente Trump y muchos otros se sientan aludidos. Pero el Papa no está enfrentándose al presidente Trump y no le tiene miedo a la administración Trump, como dijo el otro día. Lo que tiene miedo el Papa es a ideologías, a principios, a prácticas que no están regidas por principios morales más sólidos, básicos, y que pueden desencadenar efectos peores de los conflictos que pretenden solucionar. Quiero ir al mensaje del Papa el sábado pasado. Que seguramente al presidente Trump le molestó, le disgustó y obviamente que se sintió aludido. Dice así el Papa, voy a comentar algunas frases, no todo el mensaje porque es un poco largo, voy a comentar algunas frases. Es en la Basílica de San Pedro, el sábado 11 de abril del 2026, pueden encontrarlo en la página del Vaticano, pueden leerlo completo, les invito a leerlo, es un mensaje precioso, muy profundo, repito, un poco duro, hay que admitir, el Papa habló en términos fuertes, pero no habló contra Trump, habló de principios morales muy fuertes y nos dejó tareas. Y quiero hablar yo hoy de esas tareas. Quiero hablar de esas tareas porque es lo que yo puedo hacer y tú puedes hacer y cada uno de nosotros puede hacer. Lo que haga o deje de hacer el presidente Trump no lo podemos nosotros manipular o quien sea. Dice, la oración de ustedes es expresión de esa fe que según la palabra de Jesús mueve montañas. Primera cosa, el Papa cree en que la oración puede hacer imposibles. Mover una montaña, humanamente hablando, es un imposible absoluto. Y sin embargo, son palabras de Jesús. Y el Papa nos las recuerda para decirnos, crean, recen, oren, pongan en manos de Dios las cosas, porque Dios sí puede hacer cambiar las cosas. Dios tiene los recursos, los medios, las personas, las circunstancias que solo Él sabe para que las cosas se den según sus designios. Luego dice el Papa una frase fuertísima. La guerra divide, la esperanza une. La prepotencia pisotea, el amor levanta. La idolatría ciega, el Dios vivo ilumina. Santo Dios, si el presidente Trump se sintió aludido con estas palabras, son palabras ciertamente muy fuertes. La prepotencia pisotea, el amor levanta, la idolatría ciega, el Dios vivo ilumina. Basta un poco de fe, una pizca de fe, queridos hermanos, para afrontar, y aquí viene lo que quiero subrayar yo, como humanidad y con humanidad esta hora dramática de la historia. Quiero detenerme un momento sobre este tema, porque miren, esta discusión y este problema entre el Papa y Trump ha ocurrido en la historia muchas veces. Estos días en los comentarios he escuchado que el Papa Gelasio I en el año 480 y no sé qué se enfrentó contra el emperador bizantino y luego Carlomagno hizo y deshizo tal y todo el mundo acaba con Napoleón y el Papa Pío VI, que además fue un enfrentamiento bastante serio, incluso el Papa murió en el destierro. Ha habido estos enfrentamientos en muchos momentos de la historia, pero nunca se había dado algo que ahora se está dando. Y es que en tiempo real toda la humanidad puede ser partícipe de estos enfrentamientos y de estas disputas. Queridos hermanos, Napoleón contradijo al Papa, le dio una bofetada, lo secuestró, se lo llevó.
¿Cuándo llegaron esas noticias a América o a Asia, si es que llegaron? Llegaron meses más tarde, llegaron endulzadas por el tiempo, por las circunstancias, por el mensajero, llegaron ablandadas de muchas maneras. Ahora el señor presidente Donald Trump pone un tuit y en ese segundo está al alcance de la humanidad entera. Y de hecho, por eso ha suscitado todo el resquemor que ha suscitado en estos días. Entonces, el Papa dice y nos invita, lo subrayo, para afrontar juntos como humanidad y con humanidad esta hora dramática de la historia. Estamos de verdad en una situación radicalmente diversa de todos los conflictos anteriores y probablemente única. Entonces, tenemos que tener una reacción adecuada, tenemos que aprender a reaccionar, a actuar, tenemos que aprender a tomar nuestro papel, nuestro lugar con esta situación nueva donde toda la humanidad participa en directo de las cosas. Por esto me permití hablar hace unas semanas de esa famosa Tercera Guerra Mundial que ya ha comenzado y que es la de la información o la de la comunicación. Tercera Guerra Mundial, el presidente Trump pone un tuit de 2 frases y cambia la economía en 2 segundos. El otro puso una amenaza y es increíble el efecto inmediato que tiene en toda la humanidad y por eso mucha gente se siente ahora vivir con peso, con opresión, con angustia, con tristeza. ¿Por qué? Porque tenemos aquí los problemas de Nigeria y tenemos aquí los problemas de Colombia y tenemos aquí el tema de Perú en las elecciones y ahora es Irán. Lo tenemos todos en las narices y eso está generando una situación absolutamente nueva en la humanidad. Tenemos que aprender a sobrellevarla, tenemos que tomar una cierta distancia, tenemos que pensar 2 veces antes de reaccionar. Salto algunos párrafos y dice, debemos hacer todo lo posible, dice el Papa más adelante. Sabemos muy bien que no es posible la paz a toda costa. También es verdad, y hay que admitirlo, que a veces se dan conflictos. Se ha hablado mucho de si esta guerra actual es justa o no es justa. No voy a entrar en ese tema. Lo cierto es que si más países se hicieran con bombas atómicas y hay países muy reaccionarios, muy violentos, etcétera, etcétera, puede acabar la humanidad en una conflagración atómica. Es verdad, es un hecho real. ¿Quién pone límites a eso? ¿Quién frena eso? ¿Quién se hace responsable de eso? Es una de esas verdades que tenemos que llevar a la oración. Dice el Papa enseguida, la oración nos educa para actuar. Las limitadas posibilidades humanas se unen en la oración a las infinitas posibilidades de Dios. Queridos hermanos y amigos, aquí es donde nos toca actuar a todos nosotros. En la oración del rosario, lo dice el Papa al final, la oración del rosario, esa oración lenta, tranquila, que se dirige a Dios, que serena nuestras almas. Tenemos en esto una barrera contra ese delirio de omnipotencia que se vuelve cada vez más impredecible y agresivo a nuestro alrededor. Delirio de omnipotencia, una palabra, una expresión fuertísima. Y dice enseguida, los equilibrios en la familia humana están gravemente desestabilizados. La humanidad ha entrado por la globalización en un juego de equilibrios muy volátiles, muy comprometidos, muy serios por muchos motivos. En cambio, está sometido a la muerte quien ha dado la espalda al Dios vivo,
para hacer de sí mismo y de su propio poder el ídolo mudo, ciego y sordo, al cual sacrificar todo valor y pretender que el mundo entero se doblegue ante él. Queridos hermanos, el poder muchas veces ciega, el poder es peligroso. Por eso voy a concluir hoy en unas frases de la Sagrada Escritura sobre la oración por los que nos gobiernan. El poder es peligroso, el poder es un arma de dos filos y una acumulación enorme de poder político, económico, militar, comercial, puede ser un peligro muy grande para la humanidad, siempre, en todos los casos. Aquí vuelve el Papa con otra frase fuertísima: basta ya de la idolatría de uno mismo y del dinero. Me parece que es la tercera vez que el Papa habla de la idolatría. Basta ya de la exhibición de la fuerza. Caramba, si estas frases fueron las que le golpearon los oídos al presidente Trump, pues con razón reaccionó con ese tuit tan severo y tan crítico y tan irrespetuoso hacia el Papa. Dice el Papa más adelante: unamos entonces las energías morales y espirituales de millones, de miles de millones de hombres y mujeres, de ancianos y jóvenes que hoy creen en la paz. Unamos las fuerzas morales y espirituales. Espirituales, la oración, la relación con Dios, el amor, la fe, todo eso. Morales, esa fuerza moral que se puede hacer hablar, que puede expresarse, que puede unirse, que puede declararse. Dice: queridos hermanos y hermanas, sin duda los gobernantes de las naciones tienen responsabilidades ineludibles. El Papa reconoce que los gobernantes tienen responsabilidades muy grandes, tienen un peso tremendo en sus espaldas, una responsabilidad histórica ante la humanidad, ante la historia, ante todo y ante sus propios países. Es evidente. Sin embargo, y aquí quiero concentrarme en esta frase, es larga, sin embargo, existe una responsabilidad no menos importante para todos nosotros, hombres y mujeres de tantos países diferentes. Una inmensa multitud que repudia la guerra con hechos, no solo con palabras. La oración nos compromete a convertir lo que queda de violencia en nuestros corazones y en nuestras mentes. Convirtámonos en un reino de paz que se construye día a día en los hogares, en las escuelas, en los barrios, en las comunidades civiles y religiosas, quitándole terreno a la polémica y a la resignación con la amistad y la cultura del encuentro. Volvamos a creer en el amor, en la moderación, en la buena política. Queridos hermanos, el Papa dice, sí, los políticos y todos tienen responsabilidades, pero igualmente todos y cada uno de nosotros tenemos responsabilidades. Cultivar la paz, rezar, promover la paz en las familias, en las escuelas, en la educación, en todo, que no se siembre más violencia. Se está sembrando violencia en los niños de 2 años a través de las caricaturas de guerra y de violencia y de golpes. Queridos hermanos y hermanas, regresemos a casa, dice el Papa a los que estaban ahí en la Basílica de San Pedro, regresemos a casa con este compromiso de orar siempre, sin cansarnos, y con una profunda conversión del corazón. La Iglesia es un gran pueblo al servicio de la reconciliación y de la paz, que avanza sin vacilar, aun cuando el rechazo de la lógica bélica pueda costarle incomprensión y desprecio. Y esto es lo que ha pasado. El Papa promueve la paz y reacciona a la incomprensión y el desprecio. Dice más adelante, la Iglesia anuncia el Evangelio de la paz, educa a obedecer, etc.
especialmente cuando se trata de la dignidad infinita de otros seres humanos, puesta en peligro por las continuas violaciones de derecho internacional. En todo el mundo es deseable que cada comunidad se convierta en casa de paz. Y termina diciendo, es necesario mostrar que la paz no es una utopía. La paz no es una utopía. Queridos amigos, queridos hermanos, estamos asistiendo a una guerra mediática. Lo que ha desencadenado este tuit del presidente Trump y sobre todo la imagen que subió, creo que fue peor la imagen, porque una imagen dice más que 1000 palabras. Esa imagen verdaderamente irrespetuosa desencadenó la furia de todo el mundo. Con esto me da la impresión, me temo que el presidente Trump se está disparando a los pies, porque yo no sé, pero el voto católico, el voto responsable, maduro, que piensa, que analiza las cosas, debe estar horrorizado de ese tipo de reacciones y de ese tipo de pretensiones. Quiero terminar. El Papa nos ha invitado a ser constructores de paz, educadores de paz y sobre todo a orar por la paz, a unir nuestra pequeñez a las inmensas posibilidades de Dios. Qué frase tan hermosa y tan cierta. Quiero citar 2 o 3 frases de la Sagrada Escritura que me parecen muy, pero muy pertinentes y además muy iluminadoras. Dice San Pablo en la primera carta a Timoteo, capítulo 2. Ante todo recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los constituidos en autoridad, para que podamos llevar una vida tranquila, apacible, con toda piedad y dignidad. San Pablo mete el dedo en la llaga. La calidad de vida de la gente normal de la calle depende mucho de sus gobernantes. Y por eso tenemos que rezar por ellos. Rezar por ellos. Es muy fácil decir, el presidente Trump es un tal por cual y el otro es un sinvergüenza y el otro es un loco y ya nos quedamos todos felices, nos desahogamos y insultamos a los demás. No. Sea lo que sea, por el motivo que sea, hoy por hoy están constituidos en autoridad, tienen el poder en sus manos y sus decisiones nos afectan. Queridos hermanos, recemos por ellos. Pidámosle a Dios que los ilumine, que los guíe, que los modere, que los encauce, que les abra los ojos, que les deje ver la verdad, que no se cieguen por el poder y por las circunstancias de la historia. Acuérdense que el mismo Jesucristo, delante de Poncio Pilato, le dijo, tú no tendrías autoridad sobre mí si no te hubiera sido dada de lo alto. Jesús, en su pasión, reconoció que Pilato tenía autoridad sobre él. ¿Por qué? Porque Dios se la había dado. Increíble, pone en crisis casi nuestra fe. Dios da la autoridad, Dios es el autor de todo lo que ocurre y Dios permite con su voluntad, por un motivo o por otro que nosotros no siempre podemos ver con claridad. Dios permite las cosas y las guía y tenemos que tener confianza que las guía siempre hacia lo mejor, pero mientras tanto la libertad de los hombres interviene. Dice la carta a los Romanos, pero la carta a los Romanos en el capítulo 13. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios. Y las que existen por Dios han sido constituidas, de modo que quien se opone a la autoridad se rebela contra el orden establecido por Dios. Porque el gobernante
es servidor de Dios para tu bien. Eso es lo que tenemos que pedirle a Dios, que todos los gobernantes sean verdaderamente servidores de Dios para nuestro bien. Ojalá que todos los gobernantes tuvieran esta conciencia trascendente de su misión, sobre todo quienes ostentan un poder y una autoridad tan gigante. Tito, la carta a Tito, capítulo 3. Recuérdales que se sometan a los gobernantes y autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos para toda obra buena, que no injurien a nadie, que sean pacíficos, amables, mostrando toda mansedumbre con todos los hombres. Lo que dice el Papa, hagámonos todos constructores de paz, pero oremos y sometámonos en lo que nos tenemos que someter a nuestros gobernantes y a nuestras autoridades. El apóstol Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 2, dice, someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como soberano, ya a los gobernadores. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Increíble, pero desde la antigüedad más remota, obviamente se ha visto en quien tiene autoridad un influjo enorme sobre la vida social, sobre la vida política, sobre la concordia entre las naciones, etcétera, etcétera. Eso no significa que tienen un poder absoluto, eso no significa que pueden ser arbitrarios. Cuando la autoridad va contra Dios, obviamente no estamos obligados de ningún modo a obedecerles, porque no es una obediencia ciega. Jesús en San Mateo nos lo recuerda, dad al César lo que es del César, dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Es decir, está distinguiendo claramente entre el orden político y el orden divino. Vamos a tratar de concluir. El cristiano respeta la autoridad, ora por ella, colabora con el bien común, pero no absolutiza el poder y sobre todo mantiene el primado absoluto de Dios. Queridos hermanos, mantengamos la moderación. He visto podcasts muy violentos, casi, repito, quieren apagar el fuego con gasolina. No, mantengamos la paz, la moderación, pongámonos en los zapatos de quienes tienen y ostentan tan gravísimas responsabilidades. Pidamos a Dios que no se abran nuevos frentes de guerra, ni morales, ni comunicativos, ni mediáticos, y mucho menos bélicos. Estamos con la respiración parada ante lo que pueda ocurrir en estos días en el Golfo de Hormuz. Sigamos pidiendo por la paz, pero la paz se construye a través de personas concretas, de mediadores concretos, de personas que deciden cosas concretas. Y esos, querámoslo o no, son los gobernantes del mundo. Pidamos a Dios por los gobernantes, oremos por ellos, pongámonos en sus pies, en sus zapatos. Y desde luego, Santo Padre León, ¿qué ejemplo nos das de valentía, de defender la fe, de no tenerle miedo a nada ni a nadie? Yo me he planteado estos días, hace muchos años, cuando yo era pero casi en el seminario, estaba en Salamanca, fue cuando fue el atentado del Papa Juan Pablo II. ¿Quién atentó contra él? Nunca se supo bien. Alguien armó esa mano de Aliaca. Alguien quería acabar con esa línea del Papa. El Papa estaba dando fastidio a grupos de poder, a intereses económicos, políticos, ideológicos, no sabemos. Y ahora el Papa León, consciente de todo eso, porque él también lo vivió como yo y como muchos de nosotros, sigue hablando y defendiendo la fe. Vamos a pedirle a Dios que lo cuide, que lo proteja, que siga siendo valiente, que siga defendiendo a los pobres, a los niños, a los inocentes, que tratemos de promover la paz,
dentro de todo lo que sea posible. Así es que, Santo Padre León, te amamos, te apoyamos, te acompañamos en tu viaje a África en estos días. Estamos contigo y vamos a ser todos constructores de paz. Termino con mi bendición habitual. Que Dios los bendiga y que los llene de su amor hasta que exploten. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Que Dios los bendiga. Mis queridos amigos, Magdala permanece en medio de esta crisis, de este conflicto. Soy el padre Juan María Solana. Les mando este mensaje desde nuestro búnker cenáculo, donde nos estamos refugiando en estos días. Queremos seguir siendo un poquito de luz en medio de este conflicto. Queremos seguir llevando paz, amor, serenidad con la palabra del Evangelio desde Magdala. Quiero animarte a ayudarnos con un donativo mensual, aunque sea de $1, $5, lo que quieras y puedas. Eso hará posible que nuestra misión continúe en estas circunstancias. Que Dios te bendiga.